Está en comunicación la diputada nacional del Frente de Izquierda de los Trabajadores de Unidad, Mónica Schlotterhauser. Mónica, muchísimas gracias. Ramiro Gondar te habla, buen día. Buenos días, Ramiro, gracias por la comunicación. Bueno, Mónica, nos va a contar sobre el proyecto de ley que presentaron para declarar la emergencia nacional en la provincia de Córdoba. ¿Qué es lo que va justamente a pasar con la situación que está viviendo hoy la provincia? Bueno, el proyecto lo presentamos ayer desde Izquierda Socialista, junto con todos los diputados del Frente de Izquierda. El proyecto tiene el objeto, como decía recién la diputada de la ciudad de Buenos Aires, que estuviste entrevistando, Celeste Fierro. Digamos que de conseguir los recursos necesarios para ahora, parar la emergencia, digamos, parar los incendios. Por un lado, por el otro lado, el otro objetivo es recuperar todo el monte que está siendo afectado y los bienes de todos los ciudadanos que estuvieron, que los perdieron, las casas que se incendiaron, casas quintas, todo lo que afectó este fuego. Y además establece que por 20 años esas tierras no puedan ser utilizadas para ningún otro proyecto, digamos, que no sea la recuperación misma del monte que se tenían y las casas, etcétera. Y establece que el presupuesto para lograr todo esto ahora salga del gobierno, de las arcas del gobierno, digamos, del Estado, inmediatamente, pero que se recupere con impuestos a los sectores concentrados inmobiliarios junto con los del agronegocio, digamos, concretamente. Los grandes empresarios, digamos, que de ese lado recuperemos esos bienes. Bueno, eso es centralmente el eje. Por supuesto que hay un problema más de fondo, que es que resolver el tema ahora en la discusión del presupuesto, porque se vacían año tras año todos los recursos para la protección de nuestros bosques y de nuestros montes, así que, y en general de las catástrofes de este tipo, que como también decía el reportaje anterior, digamos, no solo tienen que ver con los problemas del recalentamiento y demás, sino con la falta de prevención cuasi intencional para terminar beneficiando, una vez que están quemadas las tierras, a que las compren por 2 pesos, digamos, Allí quería llegar, diputada, porque bueno, desde hace días que brigadistas y bomberos están trabajando sin descanso para frenar lo que es este fuego, más de 43.000 hectáreas. Bueno, mencionó usted en su cuenta de X que todo fuego es político. ¿Nos explica a qué quiere mencionar sobre esto? Claro, que vos tenés acá, es decir, no es la primera vez, ahora tenés esta cantidad de las 40 y pico de mil hectáreas que ya están quemadas, pero ya llevan 500.000 la provincia de Buenos Aires, la provincia de Córdoba en los últimos años. Está y así ha sido en otras situaciones, ¿no? Entre Ríos, ya lo venimos viendo, Bariloche en su momento. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que deberían hacer? Si ya sabes que te va a pasar, que ya sabes que a esta altura del año lo tenés, esa problemática, cada vez más agudizada por esto del cambio climático, tenés que prevenir. Si no prevenís y si no invertís en la prevención, porque ahora lo que tenés que invertir es en apagarlo y en la recuperación, pero si vos lo prevenís, esto te lo evitás. Y si no lo prevenís es porque es una decisión política. Si desinvertís en lo que necesitas para los bomberos, lo que necesitas para todos los organismos de alerta, bueno, es porque es político, es porque vos sabés que una vez que están quemadas, de esto se beneficia un sector del empresariado, sea el de la soja, sea el del inmobiliario, el que sea, pero sí, sabés que esto termina beneficiando a un sector. Bueno, a eso se refiere con todos fuegos políticos. ¿Y quién estaría detrás de estos, o qué piensa que puede estar detrás específicamente de estos temas? Mira, el negocio inmobiliario en Córdoba es lo que denuncian todas las organizaciones ambientalistas, por un lado, y también el negocio sojero, digamos, el de la siembra, del monocultivo. Esos son los dos centralmente que ahora, que en este particular están denunciando. Acá también está la intención de hacer una autopista en toda una de las zonas, ¿no? También como parte del negocio. Pero bueno, en particular lo que denuncian está que ya viene avanzando, y eso es lo que la frontera, que como se dice, la frontera de la soja y la frontera de los inmobiliarios, digamos, son tierras que después se recuperan para hacer los barrios privados, los country, complejos turísticos, etcétera, etcétera, digamos. Y bueno, justamente recién mencionabas de una denuncia que están haciendo, pero desde su espacio también lo van a hacer una denuncia formal, judicial. No, sí, nosotros con los compañeros de Ambiente en Lucha y de la coordinadora Basta de Falsas Soluciones estamos tratando de avanzar, y justo
y los organismos, digamos, de los abogados, etcétera, en hacer las presentaciones. Córdoba ya está avanzando los organismos en hacer las presentaciones y por supuesto vamos a impulsarlas, apoyarle, movilizarnos con ellos todas las veces que sea necesario. Ayer estuvimos en la puerta de la provincia de Córdoba justamente. Claro, eso es como nos cuenta un poco cómo fue esta movilización que hicieron ayer en la avenida Callao. Exactamente. Bueno, fue una respuesta inmediata para poder visibilizar en Buenos Aires y reafirmar el reclamo de la emergencia nacional y visibilizar lo que ya están reclamando desde Córdoba hace 2 o 3 días que ya se empezaron a hacer, digamos, todas las presentaciones. Así que, bueno, el objetivo fue el de los organismos de acá en Buenos Aires, visibilizar eso. No hay otra manera de acompañar, digamos. Acá hay brigadistas que están dando la vida, como se decía, bomberos que no dejan, como también decías vos, bomberos que no dejan trabajar mañana, tarde y noche, pero que también están desarmadas, ¿no?, por esto de la desinversión. Bueno, de alguna manera dar ahí nuestro apoyo, digamos, y visibilizar la problemática. Diputada, por otro lado, quiero preguntarle hoy se va a tratar en comisiones lo que va a ser en realidad va a haber una marcha importante en contra de la privatización. ¿Cómo? Sí, una marcha grande de aeronáuticos. Exactamente, y también de ministerios del transporte que se van a acoplar sobre los aeronavegantes. Bueno, ¿qué esperan de esta marcha? ¿Si se van a sumar? ¿Qué piensa de lo que va a pasar hoy? Sí, nosotros hoy vamos a estar, digamos, en apoyo a los aeronáuticos, de entrada, digamos, a las 10 de la mañana con ellos en la calle. Bien. Y por el otro lado también en la comisión, porque hoy justamente se convoca a un plenario de comisiones, de presupuesto y la de transporte, para debatir 2 proyectos que presentaron, tanto el PRO 1 y la coalición cívica el otro, que tienen el objetivo de privatizar y de desguazar lo que queda de la aerolínea de bandera nuestra, aerolíneas argentinas, digamos. Entonces, bueno, también dentro de la comisión vamos a estar rechazando el proyecto, ¿no? Entendemos de que primero intentan demonizar, digamos, y hacer una campaña sucia sobre los pilotos. Justamente una de las cosas que tienen los fundamentos de este proyecto es hablar de la problemática extorsiva que hay de los sindicatos, de la corrupción del último gobierno dentro de aerolíneas con Recandla a la cabeza y la Cámpora en la administración, digamos. De todo eso hablamos, y de la insolvencia, digamos, hablan los proyectos estos. Claro. Ahora, no dicen una palabra de la historia de qué es lo que pasó con una empresa que era superavitaria en el momento de la privatización, digamos, los últimos ejercicios antes de privatizar, la empresa de aerolíneas ganaba o daba en el ejercicio de alrededor de 30 millones de dólares, y en todos estos años 2 piratas aeronáuticos, uno fue Iberia y el otro fue Marzán, terminaron de destruirla, justamente contra lo que dice el gobierno, ¿no? O el presidente que le gusta tanto decir que lo privado anda mejor. Bueno, acá está la demostración de que lo privado es un curro bárbaro, porque una empresa de bandera española como Iberia, que estaba última en el rating de aerolíneas, de aeronáutica en su momento, que le íbamos a decir que le compró la empresa a Aerolíneas Argentinas con un préstamo, porque ella era una empresa deficitaria, en un año se convirtió en una empresa de primera línea, resolvió el problema de su déficit, daba ganancias y todo, porque justamente vino a vaciar Aerolíneas y la dejó con 2 aviones. Después de eso, bueno, tiene una historia, después de eso viene Marzán, que termina dejándole con más deuda. Entonces ahora nos quieren engañar diciendo que lo deficitario o el problema son los sindicatos, cuando acá la privatización la vació a la empresa. Entonces no es que él sea deficitario, acá lo que hay que hacer es digamos, esa empresa que todavía es una sociedad anónima, es convertirla en sociedad estatal y desconocer una deuda fraudulenta, que es justamente la que le genera el déficit. El déficit no lo generamos ni los jubilados, ni los pilotos, ni los estudiantes y profesores en las universidades. Acá el déficit son los grandes negociados y estafas que hace el empresariado sobre nuestras empresas. Bien. Diputada, por último le quiero preguntar justamente acerca de las convocatorias sociales a las marchas. Bueno, hoy va a haber justamente, como mencionabas, a las 10 de la mañana esta marcha de los aeronavegantes. Mañana va a haber también otra protesta de ATE por los 65.000 puestos que se vencen ahora, ¿no? Ahora, hay mucho llamamiento a la CGT. ¿Qué está pasando con la CGT? Mira, la CGT... Nosotros tuvimos durante los primeros años, tratar de hacerlo sintético, en los primeros meses, digamos, desde que asumió este gobierno, cuando declaró el DNU, primero cuando declaró el protocolo, acordate, el 20 de diciembre salimos a la calle en una marcha a la izquierda y el sindicalismo combativo, junto con algunas
después vinieron algunas otras organizaciones de derechos humanos, se decretó el DNU 70, digamos, con el que venían a hacer un destrozo a escala, digamos, dentro del territorio nacional, y después de la ley ómnibus. Durante el primer periodo del gobierno, la CGT estuvo convocando movilizaciones, paros, acompañó, y fueron absolutamente exitosas porque los trabajadores entendieron que había que salir a la calle en defensa de lo que habíamos conseguido durante casi 100 años de luchas en todos los terrenos, en los civiles y derechos civiles, en los derechos gremiales, etcétera. Pero llegó un momento, digamos, que cuando cayó la ley ómnibus, a partir de ahí se borró, digamos, ¿no? Porque ya vino la ley bases y ahí ya nos quedamos solos, las asambleas, la izquierda, los gremios con conducciones que no claudican a ningún gobierno. Eso fueron los que terminamos en las calles contra la ley bases, digamos. Pero la CGT, de hecho, entró en una tregua con el gobierno, ¿no? Se vieron las reuniones en el ministerio de trabajo, las declaraciones de muchos dirigentes vergonzantes, digamos, como el de UPCN, Andrés Rodríguez, diciendo que había que apoyar a este gobierno porque sin esto no había más nada, cuando le estaban despidiendo miles y miles de trabajadores. Bueno, y entonces lo que se está reclamando, y recién ahora, a partir de 2 miércoles seguidos que están gaseando y pegando a los jubilados, un sector de la CGT acompañó a una marcha, pero algo que es absolutamente insuficiente frente al ataque global que hay y además frente al anuncio del presupuesto que el gobierno pretende que se apruebe, ¿no? Que justamente más ajuste en función de pagar la deuda externa, como lo dicen, que es una estafa, ¿no? Digo, porque también uno tiene que decir la deuda es una estafa de los empresarios, que se estatizó y lo tenemos que pagar entre todos, pero son deudas privadas. Entonces, lo que se le reclama a la CGT es justamente que unifique todas las luchas, porque hay sectores que están resistiendo en las provincias, acá en Buenos Aires. Entonces, que lo que nosotros necesitamos para derrotar, y está claro que se puede porque la ley ómnibus justamente cae por toda la lucha que se llevó adelante unificadamente, que ahora se haga lo mismo para parar este plan, porque los despidos que hoy quiere defender ATE son los mismos que tenemos que defender en las empresas, ¿no? Porque también es un chantaje lo que le hacen aerolíneas, y pero es un chantaje contra todos los trabajadores de las empresas estatales y un ejemplo para las privadas. Si querés aumento, te podés quedar sin trabajo. Eso es lo que le están queriendo decir a los trabajadores, pilotos y trabajadores de aerolíneas. Entonces, no, es decir, no es que mi ley es invencible, no es que mi ley es ese hombre que viene con todas las ideas brillantes, porque todo esto ya lo conocemos de los 90, es más de los 90, pero en un país mucho más pobre, con lo cual ya sabemos hasta cómo termina la película, así que como terminó justamente en los 90, que fue con el levantamiento de todos los trabajadores reclamando que se vayan todos. Entonces lo que se necesita es que la CGT, que es la organización representante de los trabajadores, salga a pelear, coordine la lucha, haga asamblea en los lugares de trabajo, plenario de delegados, y discutimos cuál es la estrategia cuáles son los reclamos y cuál es la estrategia. Bien. Diputada, muchas gracias. Le mando un saludo muy grande. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Un abrazo. Conversamos con la diputada nacional del Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad, Mónica Schlotterhauser.